Detrás de cada película hay vidas reales, sueños apagados y tragedias que jamás imaginamos en pleno rodaje. Ni siquiera las estrellas más grandes pudieron escapar de un trágico final. Hoy conocerás a 10 actores que murieron antes de terminar sus películas, dejando un vacío imposible de llenar y cambiando para siempre la historia del cine. Comenzamos esta lista con un revolucionario del cine de acción y adelantado a su época. Decir que Bruce Lee era solo un artista marcial es quedarse corto y limitarlo. Fue un pionero en Hollywood y un ícono cultural, recordado por sus escenas de acción electrizantes y su velocidad sobrehumana, como el mítico combate contra Chuck Norris en Way of the Dragon o su legendaria pelea en la sala de espejos de Enter the Dragon. Nadie había visto movimientos tan precisos, coreografías tan innovadoras, ni una presencia tan magnética en pantalla. Ninguna figura asiática había triunfado hasta esos momentos, y él mismo se abrió las puertas a base de talento y sacrificio. Tras el éxito mundial de Enter the Dragon, comenzó a rodar Game of Death, donde además de actuar ejercía como director y guionista. Pero el 20 de julio de 1973, a los 32 años, ocurrió uno de los sucesos más lamentables y comentados en la historia del cine y las artes marciales. Bruce Lee falleció repentinamente a causa de un edema cerebral, una inflamación en el cerebro que, hasta el día de hoy, sigue envuelta en misterio y diversas teorías. De manera oficial, su muerte se atribuyó a una reacción alérgica al analgésico Equagesic, una combinación de aspirina y un tranquilizante. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren una causa más compleja: hiponatremia, una intoxicación por exceso de agua. Lee, que consumía grandes cantidades de líquidos y bebidas proteicas y había fumado marihuana esa tarde, pudo haber sufrido una incapacidad renal para eliminar el exceso de agua, lo que provocó la fatal inflamación cerebral. Irónicamente, Lee popularizó la frase "Be water, my friend", pero fue el agua en exceso lo que pudo haberle quitado la vida. Su muerte fue precedida por un episodio similar 2 meses antes, cuando sufrió un edema cerebral del que se recuperó. El rodaje de Game of Death quedó inconcluso, pero en 1977 la productora Golden Harvest decidió terminarla. El director Robert Close reescribió el guión y contrató a dobles expertos para simular la presencia de Lee, usando fragmentos de películas anteriores para las escenas que requerían su rostro. Game of Death se estrenó en 1978, convirtiéndose en un emotivo tributo al dragón que cambió para siempre el cine de artes marciales y la cultura pop mundial. Su legado sigue vivo entre la leyenda, la filosofía y el misterio. Sin duda, esta fue una de las muertes más dolorosas. Sin embargo, el siguiente actor enfrentó una lucha contra las adicciones que lamentablemente perdió. Su vida y muerte son un duro recordatorio de las sombras que a veces oculta la fama. Philip Seymour Hoffman fue uno de los actores más brillantes y versátiles de su generación, capaz de brillar tanto en cine independiente como en grandes franquicias. Interpretó a Plutarch Heavensbee, un personaje clave en los Juegos del Hambre. Se unió a la saga En Llamas y filmó sin problemas las 2 últimas entregas, pero fuera del set, su lucha contra la adicción a las drogas era feroz. Tras 23 años sobrio, en 2013 sufrió una recaída que lo llevó a tratamiento sin éxito. El 2 de febrero del 2014 fue encontrado muerto en su apartamento por una sobredosis accidental de una mezcla letal de cocaína, heroína y otras sustancias. La impactante imagen de un hombre solo, con una jeringuilla aún en el brazo, simbolizó una batalla perdida. Hollywood y sus seguidores quedaron conmocionados. Su funeral reunió a grandes figuras como Meryl Streep y Joaquin Phoenix. Para las películas, se conservó el 80% de sus escenas y se reescribió el 20% restante, repartiendo sus diálogos entre Elizabeth Banks y Woody Harrelson para preservar la esencia de su personaje. La muerte de Philip abrió un debate sobre las sombras que ocultan la fama, pero el siguiente actor dejó conmocionado el mundo ante un inesperado y desgarrador accidente que le produjo una muerte instantánea. En la saga de Rápido y Furioso, Vin Diesel es el rostro principal, pero Paul Walker, como Brian O'Connor, se ganó el corazón de millones con su carisma y talento. Desde la primera película, su personaje evolucionó de un oficial encubierto a un miembro esencial de la familia de antihéroes motorizados. En 2013, mientras filmaban Rápido y Furioso 7, la tragedia golpeó inesperadamente. El 30 de noviembre, tras un evento benéfico, Walker viajaba como pasajero cuando el auto chocó violentamente contra un poste y varios árboles. El actor murió instantáneamente a los 40 años, dejando un vacío imposible de llenar y al mundo conmocionado. La filmación se paralizó, pero Diesel y el director James Wan
estaban decididos a honrar su memoria terminando la película. El guión fue reescrito para adaptarse a su ausencia, pero aún se necesitaban escenas clave con Brian O'Connor. La solución fue un trabajo pionero en efectos visuales. Sus hermanos Caleb y Cody fueron dobles de cuerpo y se reutilizaron escenas inéditas de entregas anteriores. Además, la tecnología digital permitió insertar el rostro y movimientos de Walker en momentos cruciales, logrando una integración sorprendentemente realista. La secuencia final, donde Brian conduce por una carretera solitaria mientras la cámara asciende hacia el cielo, se convirtió en un emotivo símbolo del legado de Paul Walker, un adiós que trasciende la pantalla y lo lleva a la eternidad. Pero la siguiente historia es la de una joven promesa cuyo talento y carisma quedaron truncados demasiado pronto, en una noche que cambió para siempre el destino de una generación y dejó profundamente afectada a la conocidísima estrella de Hollywood, Keanu Reeves. River Phoenix, tras su papel en Stand By Me, era la gran promesa del cine joven, con elogios de crítica y público. En 1993 rodaba Dark Blood y se preparaba para interpretar a un periodista en Entrevista con el vampiro junto a Tom Cruise y Brad Pitt. El 30 de octubre de 1993, en el famoso club The Viper Room en Los Ángeles, River Phoenix disfrutaba de una noche con amigos, acompañado de su novia y sus hermanos. Todo parecía una simple reunión entre jóvenes promesas de Hollywood, hasta que ocurrió la tragedia impensable. De manera repentina, Phoenix colapsó en la acera frente al local tras sufrir una sobredosis de drogas. A pesar de los intentos desesperados por reanimarlo, el actor fue declarado muerto a los 23 años, dejando al mundo conmocionado por la pérdida de una de las estrellas con mayor futuro en el cine. El rodaje de Dark Blood quedó inconcluso y el material estuvo a punto de ser destruido. En 1999, el director George Schleicher lo recuperó y completó la película, que se estrenó en el Festival de Cine de los Países Bajos. Christian Slater, que reemplazó a Phoenix en Entrevista con el vampiro, donó su sueldo a las organizaciones benéficas que Phoenix apoyaba, manteniendo vivo su legado. Su muerte dejó una profunda herida en sus seres queridos, especialmente en Keanu Reeves, su amigo cercano y compañero de rodaje en My Own Private Idaho. Reeves quedó devastado por la pérdida y ha confesado en varias ocasiones que aún le resulta difícil hablar de su amigo. Incluso llegó a sentirse culpable por no haber podido ayudar a River Phoenix a superar sus demonios, un peso que llevó durante años. Sandra Bullock, otra amiga cercana, relató cómo Keanu lloraba entre escenas durante el rodaje de Speed, devastado por la partida de River. Reeves ha descrito a Phoenix como una persona única, original y con un lado autodestructivo, marcado por la dificultad de lidiar con la fama y la pérdida de su privacidad. La historia que sigue a continuación es la de un joven actor que, al igual que su padre, encontró un destino fatal durante el rodaje de una película, dejando un vacío imposible de llenar y un legado inconcluso. La inesperada muerte de Bruce Lee durante el rodaje de Game of Death conmocionó al mundo, pero nadie imaginaba que su hijo Brandon enfrentaría un destino igual de trágico. A principios de los 90, el actor con tan solo 28 años protagonizaba El Cuervo, interpretando a Eric Draven, un músico que resucita para vengar su muerte y la de su novia. El 31 de marzo de 1993, durante la filmación de una escena clave, un disparo accidental con un arma de utilería mal revisada le causó una herida mortal en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde tras horas de cirugía falleció. La tragedia sacudió a Hollywood y reforzó la leyenda de una maldición familiar. La producción quedó en suspenso, pero el director Alex Proyas decidió continuar. Con solo 3 días de rodaje pendientes, reescribieron el guión y contrataron al doble Chad Stahelski, quien realizó las escenas restantes para luego reemplazar digitalmente su rostro por el de Brandon, una técnica pionera en aquel momento. Michael Massey, el actor que disparó accidentalmente el arma que mató a Brandon Lee, quedó profundamente conmocionado por la tragedia. El impacto fue tan devastador que Massey se retiró de la actuación durante más de un año, incapaz de superar el dolor y la culpa. En entrevistas posteriores confesó que nunca pudo dejar atrás el recuerdo de aquel día y que jamás volvió a ver la película, llevando consigo el peso de esa tragedia por el resto de su vida. La atmósfera oscura y melancólica del Cuervo ayudó a que el efecto funcionara, y la película se estrenó como un homenaje a Brandon y a su prometida, Eliza Hutton. El filme fue un éxito de culto que confirmó que, aunque los actores son tan humanos como nosotros, el cine tiene el poder de inmortalizarlos. Pero las tragedias en los sets de filmación continuó, y la siguiente historia es la de un actor veterano cuya muerte en un accidente en pleno rodaje sacudió Hollywood y cambió para siempre las normas de seguridad en la industria. Dick Morrow fue un actor sólido, conocido por la serie Combat y por debutar en Blackboard Jungle, la primera película con rock and roll. A principios de los 80s, John Landis lo convocó para protagonizar Time Out,
un segmento de Twilight Zone, The Movie. Morrow daba vida a Bill Connor, un hombre cargado de odio racial que de forma misteriosa es transportado a 3 épocas distintas donde se convierte en el perseguido: la Segunda Guerra Mundial, el sur de Estados Unidos y la Guerra de Vietnam. En la escena final, su personaje debía rescatar a 2 niños vietnamitas mientras un helicóptero estadounidense volaba sobre ellos. Pero el rodaje se convirtió en tragedia cuando el helicóptero perdió el control por los efectos pirotécnicos y se estrelló, decapitando a Morrow y a los niños. Fue la primera muerte de un actor famoso en un set, conmocionando a Hollywood. El director Landis y otros enfrentaron juicios por homicidio involuntario. Aunque fueron absueltos, la tragedia impulsó cambios radicales en las normas de seguridad en rodajes. Para no dejar el segmento inconcluso, Landis reescribió el final usando escenas de la Segunda Guerra Mundial, reflejando la fatalidad que marcó el rodaje. Aunque la actriz que sigue a continuación fue la estrella más brillante y trágica de Hollywood, cuyo misterio trascendió el cine y cuya muerte sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Marilyn Monroe fue hallada inconsciente en su casa de Brentwood la noche del 4 de agosto de 1962. Oficialmente se dictaminó que murió por una sobredosis de barbitúricos, un probable suicidio que desató una ola de rumores y teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. Lo que hace su muerte aún más enigmática son las extrañas circunstancias. Su ama de llaves, Eunice Murray, la encontró con la puerta cerrada y la luz encendida, y aunque la ambulancia llegó, Marilyn murió en el trayecto al hospital. La habitación estaba inusualmente ordenada y no se hallaron restos claros de barbitúricos en su estómago, lo que alimentó sospechas de que algo más oscuro ocurrió. Meses antes, Marilyn había mostrado un comportamiento temeroso y paranoico, convencida de que su teléfono estaba intervenido. Amigos cercanos relataron que tenía información peligrosa sobre los Kennedy, con quienes mantenía una relación íntima. Se dice que Robert Kennedy la visitó días antes para terminar la relación y que Marilyn amenazó con revelar secretos que podrían destruir a la familia presidencial. Algunos investigadores sostienen que su muerte no fue un suicidio, sino un asesinato encubierto, orquestado para silenciarla. La autopsia reveló moretones no explicados y una escena que fue limpiada antes de la llegada de la policía. Su funeral discreto y organizado por Joe DiMaggio contó con la emotiva interpretación de Over the Rainbow por Judy Garland, cerrando el capítulo de una vida llena de brillos y sombras. En el momento de su muerte, la actriz estaba rodando Something's Got to Give, una película que quedó inconclusa y nunca se completó. Este proyecto representaba su esperado regreso a la actuación, pero los continuos problemas de salud y ausencias provocaron retrasos y conflictos con el estudio, que finalmente suspendió la producción tras su fallecimiento. Marilyn Monroe sigue siendo un símbolo eterno de glamour y misterio, pero el siguiente actor murió perdiendo la batalla más dura de su vida, falleciendo inesperadamente durante el rodaje y dejando una película inconclusa y un vacío imposible de llenar. Oliver Reed, con su imponente figura y carácter indomable, fue una leyenda del cine británico en los años 60 y 70. Aunque su batalla contra el alcohol marcó su vida, tras varios años en proyectos menos memorables, logró un gran regreso en Gladiador, interpretando a Próximo, el mentor del protagonista Russell Crowe. Durante el rodaje en La Valeta, Malta, Oliver Reed se mantuvo sobrio. Hasta el 2 de mayo de 1999, durante un descanso, visitó el bar The Pub, donde coincidió con 5 marines ingleses. En un acto temerario, los desafió apostando cuánto podía beber antes de perder el conocimiento. Consiguió terminar 3 botellas de ron jamaicano, 8 cervezas alemanas y varios whiskies dobles, una hazaña que finalmente le costó la vida. A los 61 años, sufrió un infarto fatal allí mismo, apoyado en la barra. Aunque no sorprendió a quienes conocían su vida, la noticia impactó al equipo. Quedaban pocas escenas por filmar, por lo que la producción invirtió $3 millones en efectos digitales para recrear su rostro en planos clave. Gladiador fue dedicado a su memoria y el bar donde murió cambió su nombre a The Ollie's Last Pub, conservando su cuenta sin pagar como un irónico y melancólico tributo. Pero si creías que las tragedias anteriores eran impactantes, la siguiente historia es aún más estremecedora. Un actor que se entregó por completo a su personaje, hasta perderse en su propia oscuridad. Heath Ledger no solo interpretó al Joker, se convirtió en él, desatando una tormenta interna de la que jamás logró escapar. Su transformación marcó la historia del cine, pero también selló su destino con un final tan brillante como devastador. A comienzos del siglo XXI, Heath Ledger emergió como una joven promesa del cine, que le valieron una nominación al Oscar. Pero fue su escalofriante interpretación del Joker en Batman, El Caballero de la Noche, lo que lo catapultó a la consagración mundial.
Tras terminar esa icónica película en 2007, Ledger se unió al rodaje de The Imaginarium of Dr. Parnassus, dirigido por Terry Gilliam, donde interpretaba a Tony, un estafador que viaja a través de un espejo mágico y puede cambiar de apariencia. Sin embargo, su interpretación como el Joker dejó secuelas irreversibles en su salud mental, llevándolo a sufrir insomnio y ansiedad severos. Este suceso demuestra lo intensa y absorbente que fue su inmersión en el personaje, al punto de afectar profundamente su bienestar personal. Para sobrellevar estos trastornos, comenzó a tomar medicamentos prescritos, cuyo uso combinado y descontrolado provocó una intoxicación accidental. Lamentablemente, la tragedia se consumó el 22 de enero del 2008, cuando con apenas 28 años y una prometedora carrera por delante, Heath Ledger fue encontrado sin vida en su apartamento en Nueva York, dejando el mundo del cine y a sus seguidores completamente devastados. El proyecto parecía condenado, pero Gilliam encontró una solución creativa. Como el personaje de Tony cambia de rostro al cruzar el espejo, 3 amigos cercanos de Ledger, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, asumieron el papel en diferentes momentos, donando sus salarios a Matilda, la hija del actor. The Imaginarium of Dr. Parnassus se convirtió en un emotivo tributo, y los créditos finales comienzan con la leyenda, un film de Heath Ledger y sus amigos. Su legado perdura, recordándonos que detrás del mito había un talento brillante y una vida demasiado breve. La última historia es una de las más enigmáticas y perturbadoras del cine. Una estrella en la cima de su carrera que desapareció en circunstancias extrañas durante una noche fatídica en alta mar. Hasta hoy, su muerte sigue rodeada de dudas, sospechas y secretos que nunca fueron resueltos. Natalie Wood fue una de las grandes estrellas de Hollywood, conocida por su belleza y talento en clásicos como West Side History. En 1981, mientras rodaba Brainstorm, Wood murió ahogada en circunstancias nunca esclarecidas tras caer de un yate durante un viaje a la isla de Santa Catalina. La noche estuvo marcada por una fuerte discusión a bordo entre Wood, su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken. El cuerpo de Wood fue hallado con moretones y una abrasión en el cuello, y aunque inicialmente se catalogó como un ahogo accidental, más de 30 años después la causa fue cambiada a ahogo y causa indeterminada, alimentando el misterio y las teorías de conspiración. La producción de Brainstorm se detuvo temporalmente y el futuro de la película quedó en suspenso. Finalmente, el guión fue modificado para adaptarse a la ausencia de Wood, y se utilizaron las escenas ya filmadas para poder estrenar la película en 1983, convirtiéndose en su testamento cinematográfico. El misterio alrededor de su muerte sigue alimentando teorías hasta hoy. El cine tiene el poder de inmortalizar a sus protagonistas, pero estas tragedias nos recuerdan que detrás de cada personaje hay una vida frágil y real, y no siempre es la muerte la que marca sus destinos. Algunos actores perdieron el control en vida y arriesgaron sus carreras al irse a los golpes. Si quieres conocer esas historias explosivas, no te pierdas este otro video. Pero antes de dar clic, déjame en los comentarios cuál muerte te impactó más. Déjanos tu like y no olvides suscribirte.